Hoy me he venido a la Fuente de los Leones para contaros que la princesa Leonor juró ayer algo que no existe. Comenzamos. En el videolibro de hoy respondemos a la pregunta de ¿por qué no tenemos constitución? Y la respuesta está en este libro, escrito por Carl Smith en 1928 y que se llama Teoría de la Constitución. Para empezar vamos a ver cuándo es válida una constitución. Una constitución es válida cuando emana de un poder constituyente y se establece por su voluntad. Nuestra constitución no cumple esa condición, porque para empezar fue redactada en secreto. El poder constituyente es el poder del pueblo y cuando se hace una constitución se convocan cortes constituyentes, es decir, el pueblo elige a representantes que van a ir a redactar una constitución y que luego el pueblo refrendará o no. Ese sería el proceso, y no fue lo que pasó en España, puesto que aquí la Constitución se redactó en secreto y fue un periodista, Pedro Altares, el que dio a conocer que eso estaba pasando. Dejando aparte otras condicionantes que tampoco cumple nuestra Constitución, este es el paso crucial, que sea el pueblo, el poder constituyente, el que inicie el proceso de creación de esa Constitución. Pero no acaba ahí la cosa, mirad. En una constitución democrática no es lo mismo, claro está, una empresa dirigida a poner en movimiento el poder constituyente del pueblo, que en definitiva es una llamada al pueblo cuyo poder constituyente puede estar ahogado por un aparato de organizaciones y competencias, que si se trata de suprimir este poder constituyente. Esta es otra de las razones por las que no tenemos constitución, porque nuestra constitución no es una materialización del poder constituyente, sino que fue una materialización del poder de los partidos políticos, algunos clandestinos en aquel momento, en el 78, que consiguieron legalizarse gracias al proceso constituyente que ellos llevaron a cabo, sino que lo que hace es ahogar al poder constituyente del pueblo. Dicho de otra forma, nuestra Constitución va en contra de nuestro propio poder constituyente como pueblo. No nos defiende, sino que nos ahoga. Otra cosa a tener en cuenta dentro de la democracia, y como no tenemos Constitución, tampoco tenemos democracia, es el hecho de qué papel juega el Parlamento. Un Parlamento tiene carácter representativo solo en tanto que existe la creencia de que su actividad propia está en publicidad. Tan pronto como se produce el convencimiento de que en el marco de la actividad parlamentaria lo que se desenvuelve a la luz del día es solo una formalidad vacía y las decisiones recaen a espaldas de lo público, podrá quizá el Parlamento cumplir todavía algunas funciones útiles, pero ha dejado de ser representante de la unidad política del pueblo. Por eso tampoco tenemos Constitución, porque el Parlamento no nos representa, no es una materialización del poder constituyente. Lo que pasa en el Parlamento a día de hoy es un teatro, ya sabemos las decisiones que se van a tomar allí. El último ejemplo que tenemos es el hecho de la investidura a Feijóo, que fue fallida. Ya sabíamos que iba a ser fallida, pero se materializó el teatrillo en el Parlamento haciendo un debate donde cada uno decía si estoy a favor, estoy en contra y por qué, y luego se votó. Eso es un paripé, porque realmente en el Congreso no hay debates públicos, donde cada representante del pueblo exprese sus ideas al resto, se debata y luego se sepa si se va a legislar a favor o en contra en esa votación que se va a llevar a cabo. Eso sería lo normal. Aquí, en el Parlamento, lo que tenemos es un teatro donde ya de antemano los líderes políticos pactan entre ellos, fuera, a espaldas del público, de la nación, y después materializan ese teatrillo donde se finge que se elige. También es interesante saber la relación que tenemos entre democracia y república, y aquí Carl Smith la muestra un poco. Democracia es una forma política que corresponde al principio de la identidad. Quiere decirse identidad del pueblo en su existencia concreta consigo mismo como unidad política. El pueblo es portador del poder constituyente y se da a sí mismo una constitución. Junto a esto, la palabra democracia puede indicar un método para el ejercicio de ciertas actividades estatales. Entonces, designa una forma del gobierno o de la legislación y significa que en el sistema de la distinción de poderes, uno o varios de estos, por ejemplo la legislación o el gobierno, se organizan según principios democráticos con una participación lo más amplia posible de los ciudadanos. Democracia como forma política significa también, según la terminología actual, república. Eso es la democracia y la república. La república es la gestión de lo público y la democracia es cómo organizo eso, forma de Estado y forma de gobierno. Lo que pretendemos con la democracia es que el pueblo pueda controlar a sus gobernantes, que pueda ser partícipe de la gestión de lo público. Eso se consigue materializando una constitución desde el poder constituyente y haciendo que la constitución, implemente la separación de poderes, división entre el ejecutivo y el legislativo. Eso en España no existe y por eso no tenemos constitución. Vamos a terminar con una última reflexión.
Cuando una corporación no representa ya en el sentido del derecho público, sino que representa intereses, los intereses no representados tendrán que hacerse valer de alguna manera, sea legal o no. Y aquí es donde entra en juego la Junta Democrática, puesto que ya somos conscientes de que no tenemos Constitución, que los políticos que hay en el Parlamento y en tantas otras instituciones no nos representan, tendremos que hacer valer esa no representación de alguna forma, sea legal o ilegalmente. La Junta Democrática aboga por la desobediencia civil y, llegado el caso, se aboga por la amnistía fiscal, una forma de desobediencia civil contundente. Pero claro, a día de hoy somos pocos, tenemos que aglutinar la cantidad suficiente de pueblo, de gente, a ti y a mí y a tantos otros, para conseguir que esa fuerza sea viable y pueda presentar cara frente al Estado, frente a los partidos políticos, frente al Estado de partidos, que es lo que nos gobierna. Ya habéis visto que lo que juró la princesa Leonor no era una constitución, sino que, ¿qué es lo que tenemos? Una carta magna, una carta otorgada. Ese documento que antiguamente en la Edad Media redactaban los reyes concediendo privilegios, derechos, tierras, posiciones en la nobleza a sus fieles vasallos. Pero ese documento no tenía ninguna validez, porque si al cuarto de hora el rey cambiaba de idea, podía matarte o desterrarte. ¿O qué fue lo que le pasó al Cid Campeador? Pues ese mismo tipo de papel que existía en la Edad Media es lo que tenemos ahora y llamamos Constitución, una carta otorgada que tiene la misma validez que un papel mojado, ninguna, porque se la saltan a la torera cuando les conviene. Y cuando sí les conviene, la sacan a pasear para que, madre mía, hay que defender la unidad de la nación, hay que defender la Constitución. Mentira. Eso simplemente es una forma de tenernos a unos contra otros para no darnos cuenta de que unidos somos más fuertes y podemos hacerle frente a ellos, a los de arriba, a los partidos políticos. Hasta aquí el videolibro de hoy. Si te ha resultado útil, compártelo. Si crees que a alguien le puede resultar interesante, házselo llegar. Y como siempre, si quieres estar al tanto de próximos videolibros, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.